tenemos noticias increíbles para ti. La calzada del Gigante en la costa de Irlanda del Norte es uno de los parajes naturales más destacados del Reino Unido. Tenemos algunas imágenes. Una losa de basalto de 20 toneladas se abre en la pared del acantilado de la gigantesca calzada irlandesa como la puerta de una bóveda. Durante apenas 11 segundos, grabados con un dron turístico, se puede ver directamente un rectángulo negro que ha permanecido sellado dentro de esa roca irlandesa desde mucho antes de que existiera nuestra especie. Luego, la puerta se cierra, la grieta desaparece. Cualquiera que viva por esta zona de la costa sabe que durante el verano es habitual ver a Finn McCool por algún lugar de la calzada de John's. Pero en invierno, claro, está hibernando. Claro, ¿acaso no hibernan todas las criaturas mitológicas durante el invierno? El acantilado luce igual que hace 60 millones de años. Pero las imágenes son reales. La cámara es real. Y lo que los científicos encontraron dentro, y lo que salió 3 días después, nunca debió ser visto por nadie vivo hoy, los 11 segundos. Y fueron básicamente esas condiciones las que permitieron que se formaran estas columnas hexagonales poligonales. Su nombre es Kieran. No es un cazador de conspiraciones. No es un investigador paranormal. Es un electricista de una calle tranquila de Dublín que condujo 3 horas por la costa con un solo propósito: tomar fotos con dron de la costa de Irlanda del Norte durante la hora dorada. Eligió la calzada del Gigante porque todos los fotógrafos de Europa eligen la calzada del Gigante. 40.000 columnas de basalto entrelazadas que se precipitan al frío Atlántico como una escalera construida para algo más alto que nosotros, un sitio, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, una postal. Lanzó el dron a las 7:42 de la tarde. El sol teñía de naranja la pared del acantilado. Movió la cámara en un arco lento, esperando solo roca y luz. Entonces, el acantilado se abrió. No se derrumbó, se abrió. Una losa de basalto del tamaño de una casa pequeña. Los geólogos estimaron después que casi 20 toneladas se deslizaron hacia afuera de la pared del acantilado, como se desliza la puerta de una bóveda. Suave, tranquilo, con precisión. No había línea de fractura, ni escombros cayendo, ni roce de piedra contra piedra, ni sonido que el micrófono del dron pudiera captar por encima del viento. La losa se movió hacia afuera, se detuvo, y detrás de ella no había nada. Ni túnel, ni textura, solo un rectángulo negro de oscuridad perfecta y sin profundidad. El tipo de negro que no refleja la luz, que absorbe la mirada de la cámara y no devuelve nada. 11 segundos. Entonces, la losa volvió a su sitio y se selló tan limpiamente que cuando Kieran hizo una segunda pasada con el dron, no pudo encontrar la junta. Voló a casa en silencio. Vio las imágenes en su portátil 7 veces antes de llamar a nadie. Cuando finalmente las publicó, escribió una sola frase debajo, diciendo que no sabía qué acababa de filmar. Horas después, llegaron los expertos. La primera en llamarlo fue la doctora Aoife Brennan, geóloga costera del Trinity College de Dublín, que había pasado 15 años cartografiando ese tramo exacto de columnas. Vio el video en su teléfono en una cafetería de Dublín y se quedó muy inmóvil. La amiga sentada frente a ella dijo después que no volvió a tomar café durante el resto de la reunión. Cuando finalmente habló, dijo algo de lo que se arrepentiría si quedara registrado. Solo había 2 posibilidades. O bien las imágenes eran el engaño más sofisticado jamás producido, con una precisión física impecable y sin artefactos de edición detectables. O bien rompían todas las reglas que conocemos sobre cómo se forman las rocas. Porque el basalto no se mueve así. El basalto no tiene bisagras. El basalto no se sella solo. Si esa losa se movió, algo dentro del acantilado no era natural.
Algo dentro del acantilado fue construido. Y si fue construido, la pregunta deja de ser ¿cómo? La pregunta se convierte en ¿quién? Lo que encontró el radar. Puedes mirar una roca y decir que me recuerda a algo. Oh, eso se parece a algo. Y mirar muy lejos en la distancia. EA condujo hasta el lugar a la mañana siguiente con su radar de penetración terrestre en la parte trasera del jeep. No esperaba encontrar nada. Iba allí para refutar el video. Así funciona la ciencia. Uno va con la intención de desmentir la afirmación. Si sobrevive, se sigue buscando. Instaló el equipo en la sección exacta del acantilado que aparecía en las imágenes del dron y durante la noche comparó el encuadre con la geometría de la bahía, trabajando en la mesa de su cocina hasta las 3:00 de la madrugada. Entonces comenzó el escaneo. La pantalla se llenó lentamente. Basalto, 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 más basalto. Y entonces, tras una pared de piedra de aproximadamente 1 metro de espesor, la pantalla se puso negra. No era un fallo técnico, sino un vacío, un abismo. Eva se quedó paralizada durante casi 2 minutos. No se movió ni habló. Su asistente de campo, una estudiante de posgrado llamada Nim, dijo después que creía que el equipo había fallado. No era así. El radar funcionaba a la perfección. Le indicaba que había una cámara dentro del acantilado de 3 metros de profundidad y 8 metros de ancho. Una cavidad rectangular limpia con paredes internas lisas, excavada en basalto sólido, a una profundidad que ninguna herramienta humana podría haber alcanzado sin dejar rastro en la superficie. Eva se sentó en la roca mojada, con la espalda apoyada en una columna, y presionó las manos contra la piedra detrás de ella, como si pudiera sentir a través de ella. No podía. El radar lo había hecho. Solo eso debería haber puesto fin a su carrera o haberla encumbrado. No hay registros de cámaras de ningún tipo dentro de las columnas de la calzada del gigante. Nunca los ha habido. Ninguna leyenda mencionaba una. Ningún estudio había detectado jamás una. El radar debería haber mostrado piedra intacta en todo su recorrido. 3 metros de profundidad, 8 metros de ancho, excavada en una roca que, según todos los libros de texto de todos los departamentos de geología del mundo, es una única masa sólida de lava enfriada. No existe ninguna versión del mundo natural donde exista esa cavidad. Y sin embargo, ahí estaba en su pantalla definida y nítida, a 1,20 metros detrás de un acantilado por el que 2 millones de turistas pasan cada año sin siquiera darse cuenta. Esa noche, condujo despacio a casa porque no se fiaba de sus propias manos al volante. Todavía no había visto la segunda pasada del escaneo. Más tarde esa noche, ella estaría sola en la mesa de su cocina, con el viento de la bahía sacudiendo sus ventanas y una taza de té frío que nunca bebería junto a la computadora portátil. Y lo que vio en ese segundo pase es la parte que no la ha dejado dormir desde entonces. Si tu instinto te dice que aquí es donde la historia debería terminar de contarse, que esta es la parte que se supone que nadie debe saber, escucha ese sentimiento y luego presiona el botón de suscripción, porque lo que el siguiente científico encontró hace que todo lo que has escuchado hasta ahora parezca razonable. Eran huecos mayor, que fue erupcionado muy rápidamente, y los flujos eran muy espesos. Pero la cámara no fue lo peor. Lo peor era lo que había dentro. 7 figuras altas y erguidas, cada una de entre 2 y 2 metros de altura, mucho más grandes que cualquier ser humano que haya vivido en la Irlanda prehistórica. No estaban desplomadas, no estaban caídas, estaban de pie. Y estaban en formación separadas exactamente por 1 metro, todas mirando en la misma dirección hacia la puerta. Ahora piensen por un momento en lo que eso significa. El basalto no se forma alrededor de objetos en pie. No puede. Cuando la lava se enfría, se contrae uniformemente,
formando esas columnas hexagonales que hicieron famosa la calzada del gigante. Cualquier cosa dentro de la lava durante la fase de enfriamiento se vaporizaría, se desplazaría o se fosilizaría como una impresión plana, nunca se conservaría como una forma vertical independiente. No existe ningún mecanismo geológico en toda la literatura que produzca lo que Effa estaba viendo. Ella conocía la literatura. Había escrito parte de ella y el radar. Sus manos le indicaban que la literatura era incompleta, lo que significaba que esas figuras estaban dentro de la cámara mientras la lava aún estaba líquida. Sobrevivieron a temperaturas superiores a 2000 grados Celsius. Sobrevivieron al enfriamiento. Sobrevivieron a quedar sepultadas en roca sólida. Y lo hicieron permaneciendo de pie en formación, mirando en la misma dirección, que no es como muere nada. Es la forma en que algo se posiciona, y la roca que las rodea tiene 60 millones de años. Los humanos de hace 60 millones de años no aparecen en el registro fósil hasta hace 200.000 años. Los humanos modernos existen desde hace menos tiempo. Hace 60 millones de años, los dinosaurios apenas habían terminado de extinguirse. Los mamíferos eran del tamaño de ratas. Irlanda no era Irlanda. El Atlántico aún era un adolescente. Lo que fuera que estuviera en esa cámara existía antes que cualquiera de nosotros, antes que cualquiera de nuestros antepasados, antes de que el mundo se pareciera en nada al mundo actual. Y el escáner cervical lo empeoró todo. El doctor Liam Murray, geofísico de la Universidad Queen's de Belfast, llegó al día siguiente con un equipo de mayor resolución. Era profesional educado y algo escéptico, como se espera de un buen científico. A los 20 minutos de empezar el escaneo, dejó la tableta porque le temblaban demasiado las manos para sujetarla. Se rió una vez una risa seca, aguda y sin gracia que según Nim sonaba como la de un hombre carraspeando. Luego le mostró la pantalla vacía. Cada figura era una fina cáscara, una capa exterior de algún material desconocido que sus instrumentos no podían clasificar. Un espacio vacío en su interior, como el de una campana, como una carcasa, como si algo las hubiera llenado alguna vez, o como si aún lo hiciera. El material en sí era el segundo problema. Liam realizó 3 análisis de composición. Nada orgánico sobrevive al basalto fundido. Nada. No existe proteína, hueso, fibra vegetal ni estructura celular en la Tierra que resista 2000 grados Celsius de roca líquida durante un tiempo prolongado y mucho menos 60 millones de años. Las conchas no deberían haber existido, pero existieron. Se quedó mirando la tableta un buen rato antes de recoger sus cosas y regresar a Belfast. En 48 horas el gobierno hizo acto de presencia. Un representante de la Agencia Medioambiental Oficial llegó con un comunicado de prensa ya redactado que anunciaba que las imágenes del dron eran un juego de luces y sombras sobre basalto erosionado y que no había ninguna cámara. El consultor principal de la agencia, el Dr. Siobhan Walsh, una figura destacada del Servicio Geológico de Irlanda, se negó a firmarlo y dimitió esa misma semana. Los acantilados fueron acordonados en cuestión de días, cinta amarilla, barreras de acero y nuevas señales que advertían de la erosión y la inestabilidad del terreno. Los guardaparques recibieron una nueva explicación que incluía el riesgo de desprendimiento de rocas. Nada de eso era cierto. Todos los que estaban dentro sabían la verdadera razón por la que esa sección estaba cerrada, y la verdadera razón no tenía nada que ver con la seguridad. Uno de ellos desapareció. Finn McCool no era buen nadador, así que usó el material que los volcanes habían dejado para construir una calzada hacia Escocia. Luego uno de ellos desapareció. Effa regresó al lugar 4 días después del escaneo inicial. No estaba incumpliendo el protocolo. Comparar los datos de radar recientes con las lecturas anteriores
Es un procedimiento estándar en cualquier investigación de anomalías. Esperaba que la cámara luciera idéntica. Esperaba confirmar lo que había documentado e irse a casa. Colocó el equipo en el mismo lugar. Realizó el mismo escaneo a la misma profundidad. La cámara seguía allí. Las paredes seguían lisas. El suelo seguía plano, pero solo había 6 figuras. Efa contó 2 veces. 3 veces realizó el escaneo. Una cuarta vez. 6. La séptima figura no estaba tumbada. No estaba contra una pared. No estaba en ningún lugar de la cavidad. Simplemente había desaparecido. La puerta de piedra no se había abierto. Kiran, para entonces profundamente inmerso en su propia investigación privada, había instalado una cámara activada por movimiento, apuntando directamente a la pared del acantilado, el día después de que su grabación se hiciera viral. Había estado grabando continuamente durante 96 horas. Revisó la grabación con Efa mirando por encima de su hombro. No había nada. Ni movimiento, ni temblor, ni parpadeo de la losa. La fisura seguía invisible. El acantilado no había cambiado. Pero dentro de la cámara, tras el basalto sólido, uno de los 7 seres había salido. No había túnel en el nuevo escaneo, ni sección derrumbada, ni marca de arrastre en el suelo de la cámara, ni escombros, ni agujero, ni rastro. La figura simplemente ya no estaba dentro de la habitación, como si hubiera atravesado la pared como un pensamiento atraviesa una mente. Y aquí está la parte que nadie en el equipo ha podido archivar. 3 días después del segundo escaneo de Efa, un pescador de Ballantoy registró una señal de sonar a aproximadamente media milla de la costa. Una forma alta, vertical e inmóvil en el lecho marino, donde la carta indica que solo hay arena. El capitán la llamó un trozo de chatarra arrojada y no la reportó formalmente. Una excursionista en el sendero del acantilado le dijo al periódico local esa misma semana que había escuchado pasos lentos y pesados sobre roca seca detrás de ella sin que hubiera nadie. Ninguna de las historias ha sido verificada. Ambas se encuentran ahora en una carpeta en la casa de Efa, el tipo de carpeta que ella no muestra a nadie. Las matemáticas no lo permiten, la física no lo permite. Sin embargo, una figura de 2 metros de altura había salido de una bóveda de basalto cerrada con llave sin dejar rastro de cómo. Y la única postura científica honesta era que las reglas en las que habían confiado desde pequeños se encontraban en ese acantilado en particular, y no eran reglas en absoluto, cálido y respirando. La siguiente prueba fue térmica. La doctora Mayab Akonail, especialista en termografía del University College Cork, accedió a venir con la condición de que su nombre no apareciera en ningún informe de la agencia. Aún así vino. Era una gélida mañana de marzo cuando se instaló. Temperatura del aire, 39 grados. Acantilado de 39 grados. Todo a su alrededor estaba tan frío como debería estar la costa irlandesa a principios de primavera. Entonces, apuntó la cámara térmica hacia la cámara. La pantalla se iluminó como un fuego. Dentro de esa cavidad sellada, las 6 figuras restantes brillaban en rojo y naranja intensos. Mayab pronunció la palabra no en voz alta muy bajo 3 veces seguidas, como cuando el cerebro gana tiempo para que el resto del cuerpo reaccione. Luego hizo zoom. Ella recalibró. Hizo una segunda pasada. La lectura se mantuvo estable. Cada cifra registraba 99 grados Fahrenheit. Temperatura corporal. La temperatura corporal de un ser humano sano. Presten atención a esto, porque la imposibilidad se acumula. La piedra no almacena calor durante 60 millones de años. La piedra no retiene el calor durante 60 horas. No contra el frío extremo en el que se asientan esos acantilados. No hay ninguna chimenea volcánica bajo la calzada. No hay ninguna fuente termal. El calor no se filtraba a la roca circundante.
estaba concentrado dentro de las conchas. Cada figura era una fuente de calor aislada. Aquí es donde la cosa empeora. El equipo instaló sensores de vibración directamente en la pared de roca, pequeños micrófonos de contacto diseñados para captar los microdesplazamientos que los geólogos usaban para monitorear la estabilidad del acantilado. Lo que registraron durante las siguientes 48 horas no fue una señal geológica. Fue un pulso, una vibración limpia y rítmica proveniente del interior de la cámara, que se repetía cada 4 segundos con consistencia mecánica. Uno de los ingenieros de Liam, después de escuchar la grabación en bucle durante toda una tarde, finalmente dijo lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Sonaba como un latido uno lento del tipo que se oiría de algo muy grande y muy tranquilo sin ninguna prisa. Las lecturas térmicas tampoco se mantenían estables. Subían y bajaban periódicamente, sin ningún patrón que coincidiera con las mareas, el clima o el ruido sísmico. La temperatura dentro de las figuras individuales saltaba por encima de 100 grados para luego volver a estabilizarse en 99. Lo que fuera que estuviera dentro de esas conchas estaba metabolizando, reaccionando, haciendo algo, calentándose. Están despertando. Ahora piensen en lo que eso significa. Cada 72 horas, el equipo realizaba un escaneo completo de la cámara, y cada 72 horas las figuras se habían movido. No lejos, no rápido, solo unos centímetros. Pero la formación se estaba rompiendo. El espaciado uniforme original, esa cuadrícula perfecta de 1 metro de soldados en posición de firmes, comenzaba a agruparse. Las 6 figuras restantes se acercaban unas a otras, y lo que es más importante, hacia una pared de la cámara, la pared con la puerta. Para la segunda semana, la figura más cercana a la losa estaba a menos de 90 centímetros de la entrada, 90 centímetros de aire de piedra vacía entre ella y la puerta que ya se había mostrado en cámara que podía abrirse. Presten atención porque la cronología es lo que hace que esto sea físico. Estas cosas han estado selladas dentro de basalto sólido durante 60 millones de años. Han sobrevivido a los dinosaurios, a la formación del océano Atlántico, a la erosión de cada continente, a cada era glacial, a cada imperio que los humanos han construido y perdido. Han estado allí más tiempo del que ha existido la especie capaz de mirarlas. Y en todo ese tiempo, en todos esos millones y millones de años de quietud, ninguno de ellos se movió, ni un centímetro. El registro geológico es silencioso. Y el momento elegido para que comiencen a moverse de entre todos los momentos del tiempo geológico es ahora. Nuestro momento, nuestro siglo, nuestra vida, el silencio en la superficie. El encubrimiento se intensifica. Más de 1 millón de turistas visitan la calzada del gigante cada año. Cruzan esos hexágonos negros, se toman selfies con el Atlántico de fondo, escuchan a los guardaparques contar la antigua leyenda popular sobre el gigante Finn McCool, construyendo un puente hacia Escocia. Ninguno de ellos sabe que a 12 metros detrás del acantilado hay una habitación sellada donde 6 cuerpos calientes se dirigen hacia una puerta. AFA intentó publicar el estudio. Recopiló los datos térmicos, la evolución del radar, los registros de vibración y los escaneos de la cámara. Presentó el artículo a un prestigioso comité geológico, esperando al menos una revisión formal. Incluyó los datos de composición de Liam y los registros térmicos de Mayab como evidencia de apoyo. El artículo fue rechazado en una semana. Las razones aducidas fueron vagas dudas sobre la metodología posibles, fallos en el equipo y falta de corroboración por parte de otros investigadores. Extraoficialmente, una amiga del comité de revisión la llamó a su casa esa noche y le contó la verdad. Nadie en la cima del sector quería ser quien lo confirmara. Las implicaciones, dijo, se consideraban incompatibles con la estabilidad pública.
Colgó antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso. Para abril, todos los equipos de monitoreo habían sido retirados discretamente del sitio. Se advirtió a los científicos que su continuidad laboral dependía de que guardaran silencio, pero los datos ya se habían filtrado. Kieran había hecho copias de seguridad de las imágenes originales del dron en 3 discos duros, separados en 3 ubicaciones distintas de su casa. Cada uno de los geólogos había guardado copias privadas de los archivos de escaneo. Mayab tenía sus registros de temperatura. Liam tenía sus informes de composición. Si te paras en la sección cerrada ahora en un día laborable libre, cuando los grupos de turistas son escasos, puedes oírlo. No el pulso que está detrás de demasiada roca. Puedes oír el viento cortando alrededor de las columnas y las gaviotas discutiendo sobre la bahía y la lenta succión del Atlántico contra los escalones inferiores. Y debajo de todo eso, si te quedas quieto el tiempo suficiente, puedes oír lo silenciosa que es esa sección específica del acantilado. Cómo las aves marinas no se posan en ella. Cómo incluso el lichen parece escaso. La roca allí está haciendo algo que el resto de la roca no hace. Tu cuerpo lo sabe antes que tu cerebro. ¿Qué vio la máquina? ¿Dónde está el séptimo? Salió de una habitación sellada, enterrada en una roca de 60 millones de años, sin puerta abierta ni agujero en la pared. Y lo hizo a los 4 días de haber sido escaneado por primera vez. A donde quiera que fue a algún sitio. El Atlántico está justo ahí, el Canal del Norte, las cuevas marinas inexploradas, las fosas oceánicas profundas. Podría estar en cualquier parte, y nadie lo busca porque oficialmente no existe. Antes de que se desmontara el equipo AFA, hizo una última cosa. Introdujo el conjunto completo de datos, las progresiones del radar, las secuencias térmicas, los patrones de vibración, las coordenadas de movimiento, en un sistema de análisis de IA utilizado por las principales universidades para modelar anomalías geológicas. Esperaba que el sistema señalara los datos corruptos. 4 minutos después, llegó el informe. El pulso dijo la I. No era de origen geológico. Se comparó con más de 200.000 ritmos naturales, registrados flujos de marea armónicos sísmicos, resonancias de cámaras magmáticas. De todos los ciclos ambientales archivados, el pulso de 4 segundos no coincidía con ninguno. Las coincidencias más cercanas en toda la base de datos eran biológicas. El sistema clasificó la señal con una probabilidad de origen superior al 95% para una fuente viva. Viva, no latente, no fosilizada, viva. Y entonces el sistema encontró algo que nadie había buscado. En el sonar de alta resolución del suelo de la cámara debajo de las figuras, había marcas grabadas directamente en el basalto. El equipo humano las había interpretado como patrones de fractura naturales. La IA no. Era un patrón, una secuencia geométrica repetitiva, una gramática. El sistema no podía traducirlo. No había ninguna base de datos del lenguaje humano que coincidiera. Pero arrojó una puntuación de confianza del 94% de que las marcas eran intencionales, inteligentes y consistentes. Algo había grabado un lenguaje en el suelo de una habitación sellada dentro de 60 millones de años de roca. Algo quería que lo que viniera después supiera que había estado allí. Y el registro yacía bajo 6 cuerpos calientes, que en ese momento caminaban hacia la única puerta de salida de esa habitación. La última frase de la I a la que Efa, Liam y Mayab no han dejado de citarse entre sí era una ventana de probabilidad. Basándose en la tasa de escalada térmica, la trayectoria de las figuras y la creciente fuerza del pulso, el sistema proyectó un evento de alta probabilidad en la entrada de la cámara. En cuestión de meses, no años, no décadas, meses, el equipo imprimió el informe. Hicieron copias.
Distribuyeron esas copias en varias ciudades a través de múltiples cuentas de correo electrónico y en múltiples cajas fuertes físicas, porque todos ellos habían leído suficiente historia como para saber qué sucede con la información que las instituciones deciden ocultar. Vieron cómo se llevaban el equipo. Vieron cómo la explicación oficial se consolidaba en los registros públicos y regresaron a casa sabiendo que la IA no miente y que algo oculto entre los acantilados de la calzada del gigante está a punto de salir a la luz. La puerta se abre. Que sepamos, la losa solo se ha abierto una vez. 11 segundos capturados por un electricista que solo quería fotografiar la puesta de sol. Pero las figuras dentro de la cámara están calientes, pulsan, se mueven hacia la puerta, y una de ellas ya se ha marchado. Hemos construido toda nuestra comprensión de este planeta sobre la premisa de que fuimos los primeros. Los primeros en pensar, los primeros en construir, los primeros en dejar una huella que perdure. La calzada del gigante nos dice que estábamos equivocados. Algo estaba aquí antes que nosotros. Algo que sabía cómo construir una cámara dentro de una pared de roca líquida. Sabía cómo escribir un idioma que no podemos leer. Y sabía cómo esperar. Esperó durante la muerte de los dinosaurios. Esperó durante el surgimiento de los mamíferos. Esperó durante cada civilización humana que surgió y desapareció. Y ahora, por razones que no comprendemos, ha comenzado a despertar. La lectura final, tomada la semana anterior a que se retirara el equipo, mostró la figura más cercana a la puerta, a una distancia de menos de 60 centímetros de la losa. Su temperatura se mantenía en 38 grados Celsius. Su pulso, y ahora era indiscutible dentro del equipo llamarlo pulso, se estaba fortaleciendo. En este preciso instante, en la costa norte de Irlanda, el viento sopla entre las columnas como siempre. El Atlántico choca contra los escalones inferiores. Una familia se toma una fotografía en el borde seguro de la sección cerrada. La más pequeña se apoya en la cinta amarilla para conseguir un mejor ángulo. Detrás de esa cinta, a 12 metros dentro del acantilado, la losa reposa en su marco. La junta es invisible. El pulso marca el ritmo. Y la figura al frente de la cámara, de 2 metros de altura y cálida, está a 60 centímetros de la puerta respirando. Si has llegado hasta aquí, escribe una palabra en los comentarios. ¿Qué crees que son? Visitantes, prisioneros. Algo que nació aquí mucho antes que nosotros. Leo todas las respuestas.